nosotros, Saskia. Saskia, ¿cómo estás? Primero que nada. Bien. ¿Todo en ¿Cómo orden? estás, Carlos? Todo en orden. Qué bueno. Oye, primero que nada, gusto en tenerte de nuevo. Perdón por aquí el festejo, man, porque ya sabes, no todos los días se cumplen 4 años al aire, ¿no? Hasta aquí ininterrumpido, fíjate. Oye, Felicidades, no, muchas antes que gracias. nada. Te lo agradezco infinitamente, mi estimada Saskia. Oye, pues seguimos con estas pequeñas descubriciones, ¿no? Estos descubrimientos en penales por todo el país que pues dan luego a entender quién realmente está al mando, ¿no? de estos lugares que en teoría deberían tener ahí recluidos, ¿no? a gente que pues, sería de lo peor de la sociedad, pero que luego encuentran en estos centros de reinserción social, en teoría, digo, en grandes comillas, de reinserción social, que los terminan convirtiendo casi en hoteles o en residencias de lujo, ¿no? Y esto es el caso del Cerezo 3 allá en Ciudad Juárez. Sí, sin duda. Como dices tú, tras la tragedia con la cual empezamos el año, que fue esta fuga y aparte secuestro y decapitación y asesinato y todo lo que pasó ese 1 de enero, fue brutal ver todo lo que pasa dentro de los penales. Y yo lo he dicho en varias entrevistas y lo reitero en esta, ¿no? Es increíble que nos sorprenda porque lo decimos todo el tiempo, pero hay como una indiferencia. Y entonces cada que hay una situación nueva, eh, eh, donde pasa algo así, pues nos sorprendemos, pero esa es la realidad de los penales en México. Estas suites, estos carreras de caballos, restaurantes con bares incluidos, peleas de gallos, prostitución, o sea, lo que se ve dentro de los penales en este país es una cosa brutal. Y en Chihuahua es mucho más triste porque en algún momento hubo toda la gobernabilidad en esos penales, que hoy es una locura. Las imágenes que estamos viendo son brutales de lo que llega a ver adentro de un penal, que es una burla a la justicia de este país, ¿no? El que los políticos se cuelguen la medalla de decir, y detuvimos a Tú las traes o a X, Y o Z, y después los detengan para esto que estamos viendo, es una burla para la justicia, para las víctimas, para la construcción de paz y demás. Hoy, bueno, creo que hay un intento por parte de la gobernadora con la cual yo estuve reunida, y hay toda la disposición y el interés de meter orden en esos reclusorios. De hecho, ya se pasó de la Fiscalía del Sistema Penitenciario a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, y pues se le va a dar un enfoque mucho más de seguridad y demás, cuando uno de los problemas principales que tenía este penal era que la corrupción era orquestada por el propio equipo de la Fiscalía durante muchos años. Claro. O sea, quienes tenían estos negocios, quienes cobraban este uso de suelo, porque eso es lo que es, era la propia Fiscalía como tal, ¿no? Y sé que ahorita pues ya la gobernadora pues quitó a cierta gente del poder en ese aspecto, pero tomar control de las cárceles implica una estrategia de seguridad brutal, porque estás hablando de delincuencia organizada, estás hablando de un grupo delictivo en Chihuahua, que es esta pandilla, que es de los Mexicles, que es la pandilla con más dinero en Chihuahua. Yeah. Entonces, es toda una estrategia integral de combatir la delincuencia, no solamente al interior del reclusorio, pero afuera. Oye, Saskia, en tu experiencia y con todo las investigaciones que han hecho ahí en Reinserta, ¿qué porcentaje o cuántos penales dirías tú, a lo mejor a nivel estatal y federal, que podrían darse este tipo de condiciones, a lo mejor de comodidad para los internos? Yo te diría que un 80 o 70%. Los otros penales que no tienen esa comodidad es porque no tienen, o porque están situados geográficamente en lugares donde no hay mucho dinero. Ciertos lugares de Puebla, por ejemplo, ciertos lugares en Chiapas, en Oaxaca, donde no necesariamente tienes tanta presencia de delincuencia organizada como la tienes en el norte del país. Tienes mucha más pobreza y entonces no da la lana para este tipo de lujos, pero las condiciones son deplorables, inhumanas, deplorables, terribles, ¿no? Y del norte del país te podría decir que en un
sí, como un 80% de los penales en este país tienen autogobierno. Y voy a decir autogobierno porque en México los penitenciaristas se han inventado el concepto de cogobierno, que me parece una locura que se utilice, Sí. porque es que las autoridades aceptan que negocian con la delincuencia organizada para poder operar una institución que le pertenece al gobierno, ¿no? Entonces es como no, no es autogobierno, es cogobierno. Lo que me estás diciendo es que te sientas a negociar con Sí. los delincuentes, ¿no? Con los grupos delictivos para que haya ciertos acuerdos de intereses, pero ya ni cuenta se dan cuando dicen estas Oye, locuras, ¿no? ¿sabes qué? Esto que puede... Sería como decir que hasta están, como, incluso, digo, haciendo una comparación a lo mejor un poco medio burda, pero que la presidencia de la República tuviera un cogobierno con a lo mejor un cártel de la droga, ¿no? Para poder funcionar. O sea, sería así de Sí, sí. ridículo pensar en eso. Ahora, que suceda es una cosa, pero que se diga Sí, claro. con esa impunidad. Entonces, en México o hay control absoluto de los penales o no hay control de los penales, punto, se terminó. O sea, así. Y en México el 80% de los penales no tienen control absoluto las autoridades. Oye, entonces, ¿cómo volver? Si el 80% de las cárceles están en este tipo de situaciones, me imagino que tiene que ver, evidentemente, por el poder económico que tienen las personas que llegan a entrar a estos lugares. Pues, ¿cómo le haces, güey? Porque estás entrando a un punto donde pues, toda la gente que trabaja, o sea, el personal de custodia, puede pues, con mucha facilidad hacerse la vista gorda porque a cambio de una lana, ya sea en lugares estatales, en cárceles estatales o federales. Entonces, pues, ¿por dónde le entras a un tema que, según encuentran ustedes en Reinserta, está presente en el 80% de las cárceles de este país? Es un tema de interés político, Carlos. Es un tema de que las autoridades entiendan que el funcionamiento penitenciario es un eje fundamental de la seguridad del Estado. ¿A qué voy? Si tus cárceles no funcionan, vas a tener un desmadre, y perdón que lo diga así, en materia de seguridad afuera, porque siguen operando y porque se opera desde dentro de la cárcel y porque no estás generando justicia de ningún tipo. Entonces, cuando se ha tomado, y Chihuahua, es lo irónico, ha sido el estado que puso sobre la palestra de la discusión el cómo tomar control de los penales implica mejorar las estadísticas de delitos de alto impacto en el estado. Chihuahua en el 2012, cuando tomaron control de los penales y no había nada de esto que estamos viendo ahorita, disminuyó un 64%, hasta un 64% de los delitos de alto impacto, solo por tomar control de las cárceles. Es impresionante. Pero los políticos como que les da o miedo entrarle a estos temas, o de plano la delincuencia organizada tiene control absoluto de los estados y estamos en una situación de ausencia de Estado de Derecho mucho más grande de la que pensamos, o de plano los estados no se dan cuenta la importancia de esto, ¿no? Entonces, yo siempre lo he dicho, en México tenemos la seguridad politizada, lo que no sea políticamente rentable no se va a implementar, y hay temas como el de seguridad que no puede ser un tema político. Tienes que tomar decisiones estando en la cabeza que igual y no guste a nivel político y no te va a generar más votos, pero que son necesarios para el Estado. Y a veces pareciera que se le olvida a las autoridades que tenemos que hacer eso. Ay, porque justo yo me pongo en el lugar de un gobernador digo, y decía anunciar vamos a meter más dinero en las cárceles. Entonces, güey, ¿pero por qué? O sea, esa gente está ahí metida por una razón que, digo, ahí ya nos podemos meter en una discusión aparte del tema de cuánta gente está encarcelada, pero esa que es la razón por la cual la gente hace eso. Acabas de darle la daga, que es el ciudadano común, que somos tú, yo, cualquiera que nos está viendo en este momento, no le quiere entrar al tema carcelario porque cree que la sociedad va a decir ¿por qué le está dando dinero a los malos? ¿Por qué está...? No va por ahí el discurso. El discurso es tener penales controlados, tener penales donde predomine la seguridad, tener penales que realmente se dediquen a reinsertar y que no nada más sea un lugar más. Fíjate que yo en el Reinserta hicimos el estudio de niños reclutados por el narco, y de las cosas que más me dolió ver cuando entrevistaba yo a los niños reclutados era que tenían como esta admiración por el sistema penitenciario. Era como, yo quiero llegar al penal de Juárez, yo quiero llegar al Topo Chico, yo quiero llegar a estos penales porque ahí hay diversión, hay drogas, hay prostitutas, hay celdas VIP, hay relajo. Entonces los niños tienen como esta admiración por los penales. Entonces el discurso no es vas a apoyar a los delincuentes, el discurso es cómo vas a
a hacerle para mejorar la seguridad. Es un tema de discurso y la neta es un tema de tener los pantalones como gobernantes para entrarle a un tema que es doloroso, porque no es nada más tomar control, no es nada más, o sea, ahorita lo que estás viendo en esas imágenes que entraron y sacaron todo lo que acabas de ver, Sí. eso les va a implicar... Por favor. Pero va a haber gente muy enojada, hay gente con mucho poder y con mucho dinero que va a estar enojada porque le están rompiendo la plaza. Claro. ¿No? Les están rompiendo los usos de suelo, porque adentro de esos penales, eso no lo estamos viendo, pero también había manufactura de heroína, había una serie de cosas que implican muchísimo dinero y que le va a costar a la delincuencia organizada y no van a estar felices. Entonces, desmantelar un penal como estos también implica tener una estrategia de seguridad puntual afuera para que no se te deshaga el Estado en violencia, ¿no? Qué desmadre. Perdón que te cite a ti directamente, pero sí, qué cosa, Dios mío. Pero bueno, el país que nos tocó vivir y siempre, digo, qué bueno que ustedes en Reinserta, mi estimada Saskia, pues se tomen esto con el grado de seriedad que requiere y que pues, intenten empujar, ¿no? a lo que pues, ustedes han visto que es digamos, el camino correcto, ¿no? Para este tipo de situaciones. Hay que tener la justicia, mi querido Carlos, y hay que hacer lo que está bien para el país, ¿no? Y hay que ver que necesitamos construir justicia y no seguir alimentando con venganza y dándole a tole con el dedo a la ciudadanía que cuando realmente no le estamos dando resultados. Ya basta de política barata y este tipo de acciones es política barata. Entonces, México tiene una deuda muy pendiente en materia de seguridad con la ciudadanía y los penales entran, sin duda alguna, como un eje prioritario en materia de seguridad. Saskia Niño Rivera, presidenta de Reinserta, perdóname. Siempre un gusto, como siempre, hablar contigo. Estamos pendientes y te mando un fuerte abrazo. Igualmente, felicidades por esos 4 años, que estés muy bien. Muchas gracias, Saskia. Fuerte abrazo.